Iniciamos el año ya liberados de todas las cosas malas, guardados en todas las cosas buenas y planteándome la reflexión siempre sobre la fe y nuestra fe en la vida de cada uno, pues me pareció útil ver alguna carta del Nuevo Testamento donde ir ya cada domingo pues mirando un poco la enseñanza que ahí se nos da. Y pensé en la carta a los Filipenses. Es una carta notable, no es muy extensa, tampoco es una cartita. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar, si Dios quiere, los domingos, viendo lo que tenemos en ese texto y aprovechando lo posible. Porque es la vida de una iglesia. Y también tenemos sobre el particular. Ocurre lo mismo con otras del Nuevo Testamento. Pues tenemos cómo se inicia el modelo de iglesia que varía de un sitio a otro, pero que aquí tenemos un modelo que luego se puede trasladar a otras muchas situaciones. Y también cómo viven ahí los creyentes y la relación del apóstol Pablo con ellos. Así que de eso se trata. Hoy empezamos con la carta a los Filipenses para ver sobre todo cómo la fe es lo esencial, es la estructura inicial, es lo que cuenta, pero luego la fe de cada uno pues se vive y esa vida es la vida de la Iglesia. Por lo tanto, en la vida de la Iglesia tenemos dos cosas y hay que tenerlo en cuenta esto siempre. Una, la fe de los creyentes, la Iglesia que podríamos llamar, a veces ocurre en algunos libros, se hace esa diferencia, la Iglesia invisible que está solo en los creyentes y Dios, la fe de los redimidos. Esa es la Iglesia que permanece, que vive, la cual Dios ha limpiado en Cristo, todo eso. Pero luego está también la Iglesia y es como esas personas, los verdaderos creyentes, viven. Pero luego eso se mezcla con gente que no tienen por qué ser creyentes. No sabemos, es decir, que hay en ese espacio externo pues ya una comunidad visible en la que puede que haya no creyentes. Y eso ni nos va ni nos viene, simplemente por saberlo. Y que esa estructura visible es la que se suele usar por el propio diablo para engañar, para oprimir, para quitar la libertad, incluso si pudieran, la vida de la Iglesia verdadera. Esa Iglesia verdadera, por lo tanto, tendrá oposición, tendremos oposición. Pero eso ni lo buscamos, ni nos atañe en un sentido plantearlo, es que es así. Os ha sido concedido por parte de Dios no solo que creáis en Cristo, sino que también padezcáis. Esto va junto. Entonces, este es el planteamiento con el cual yo, si Dios quiere, voy a seguir los domingos próximos. Una iglesia que está ahí, la redimida, cada uno de nosotros, los salvos, que eso se expresa externamente en un espacio múltiple, donde en ese espacio se pueden incorporar, pueden aparecer, engañando y siendo engañados, pues gente que no son de la fe, pero que la expresan externamente y la publican y la predican. Fijaos que en esta carta se dirá eso. Oye, que hay gente que predica a Cristo y no son creyentes. Todas estas cuestiones yo creo que son muy útiles de tenerlas en cuenta para nuestro propio aprovechamiento, para ver no solo nuestra fe, sino cómo nuestra fe vive en circunstancias que también hay que decirlo diversas. Si hoy estuviéramos en un lugar determinado y en una fecha determinada, esta reunión tendría un peligro enorme. Imaginad en un momento de persecución donde los cristianos no pueden reunirse o los protestantes no pueden reunirse. Estoy pensando, por ejemplo, en Francia. Esta reunión sería casi un suicidio porque vendrían a nosotros y nos liquidarían.
Y en otro momento, como ahora, pues no pasa nada. Tenemos plena libertad para estar aquí, para hacer nuestra adoración, para hablar, para lo que quisiéramos. Y todo eso cambia. El aspecto externo, por lo tanto, puede ser variable, pero la fe de los redimidos siempre es la misma. No hay una fe en nosotros diferente de la fe de los cristianos en el siglo XVI en Francia, que eran perseguidos. Y la palabra del Señor que produce, que manifiesta, que es la estructura de esa fe, es la misma. Y el Espíritu que usa la Escritura y usa la obra de Dios con nosotros, la obra del Espíritu, que es la aplicación de la obra de Cristo esencialmente, pues ese es el mismo Espíritu, no hay otro. Así que tenemos la comunión de los santos y eso implica conocer bien esa condición de los santos, de los redimidos. Y en ese planteamiento, si Dios quiere, pues vamos a ir mirando cada domingo un poquito, así por encima de la carta a los filipenses. Y hoy pues se ha hecho una lectura breve de cómo se inicia esa iglesia y eso también sirve para que coloquemos ya nuestra mirada en las circunstancias diversas como el Señor llama a los suyos y cómo luego eso se vive de una manera. Por lo tanto, voy a leer el inicio solo y pensamos juntos sobre este planteamiento que ahora he comentado. Pablo y Timoteo, en el capítulo 1, evidentemente, de Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, el día de Jesús el Mesías. Amén. Aquí dejo la introducción porque es de lo que vamos a hablar hoy un poco, pero fijaos, de momento es algo ya con lo que vamos a tener que tratar continuamente. Pablo está seguro de que el Señor que ha empezado allí va a continuar su obra. ¿Cómo? Tampoco lo dice, pero va a continuar. Los creyentes no son tratados y a ver luego qué pasa. El creyente nace y ya nace. Y eso no puede luego eliminarse. Ya una vez hemos muerto con Cristo, ya no hay otra muerte contra nosotros, la muerte física evidentemente, pero ya vivimos por siempre. Y eso el apóstol lo sabe. Sin embargo, ruega. Cada vez que me acuerdo de vosotros, os tengo en mi memoria con gran gozo. Por lo tanto, hay una comunión de los santos. Y ruego además por todos los santos que están en Filipos. Oye, que para nosotros esto va a ser siempre una referencia, porque como hay mucha doctrina en contra, pues yo siempre la voy a subrayar. ¿Había algún niño en Filipos? Cuando Pablo está rogando por los santos en Filipos, por la iglesia, ¿puede incluir él en la iglesia algún niño? Evidentemente. Bueno, pues entonces no es un tema menor. ¿Por qué algunos los excluyen? Un poco chungo está el tema, ¿no? Pues evidentemente nosotros no consideramos la comunidad, la iglesia, como algo que atañe a los que pueden responder a preguntas.
También los niños, en un momento determinado responden y las hacen. Pero me refiero a un niño que no pueda ni hablar, que tenga que ser atendido, llevado, limpiado, cuidado. La Iglesia está constituida de los creyentes. Y esos creyentes tenemos luego nuestra vida en el desarrollo normal. Y esa vida es variable. Y eso es relevante. Y si Dios quiere lo vamos a tratar en esta reflexión que hoy iniciamos. Cómo esa vida luego varía y tiene planos diversos. No es lo mismo la vida de un cristiano redimido en Jerusalén, en el contexto de una sociedad y de una comunidad judía, donde usaban las escrituras, tenían las costumbres de los judíos, que eran también las suyas, y que tenían una unidad incluso sociológica, porque cuando el Imperio Romano miraba a la sociedad, veía un grupo de judíos con los que tenía un tratamiento determinado, y en algunos casos un buen tratamiento, que el pueblo judío, en el planteamiento que hace Roma político, pues en algún momento tiene una buena relación con Roma. Y tanto que sí, ese es el contexto en el cual Cristo es crucificado. Pero los cristianos al principio, pues por la mirada de Roma, fueron vistos simplemente como un grupo de los varios que había dentro del judaísmo. Por lo tanto, para bien o para mal, los cristianos en Jerusalén, pues eran una comunidad que tenía sus cosas, pero la gente los veía como judíos, simplemente. Ahora, en una ciudad griega, una comunidad cristiana que nazca, son vistos de otra manera, evidentemente. Allí aparecen de otro modo, porque ni siquiera tienen las costumbres de los judíos. Ahora estos anuncian a un Jesús que es el rey, que es el soberano, que ha resucitado, que ha muerto y ha resucitado. Entonces eso, en un contexto griego, pues tenía una repercusión determinada. Y esto es lo que ocurre. O cuando ya los cristianos empiezan a ser vistos por el Imperio Romano, que es, esto es evidente, vaya, el espacio donde el cristianismo se desarrolla. El cristianismo nace en Jerusalén, bueno, se va desarrollando en un espacio dominado por Roma, con sus leyes, con su fuerza política, con sus historias diversas y con su situación, incluso geográfica. Bueno, pues hay un momento en el cual el imperio ve a las iglesias, aunque hubiera en ella algunos judíos, no ya como un grupo del judaísmo, sino como gente diferente. Y eso es un tema que luego se va desarrollando, y eso produce las persecuciones. La persecución no es contra el pueblo judío o contra un grupo, sino ya contra cristianos que tienen una característica determinada. Y eso es lo que va ocurriendo luego en los años posteriores, que es relevante tenerlo en cuenta también para nuestro propio aprovechamiento en el día de hoy, en la actualidad me refiero, no en hoy concreto. ¿Por qué? Porque ahí se va apreciando, y para nosotros eso es una lección de la historia que si podemos leerla tenemos el deber de hacerlo, no cada uno que se le ponga a leer historia de la Iglesia antigua, pero por ejemplo los pastores tenemos el deber de conocer eso lo mejor posible, porque ahí ya se dan modelos donde uno puede ver cómo esa iglesia externa vive y cómo esa iglesia externa es perseguida o luego alcanza un poder extraordinario. Bueno, pues fijaos, ahí tenemos ya un nacimiento de una iglesia. Y ese nacimiento, ¿qué nos dice sobre todo? Bueno, que hay creyentes que el Señor salva porque quiere, como quiere, con la misma salvación, con la misma obra de Cristo, en circunstancias diversas. Y cuando los creyentes son creyentes, viven esa fe en unión con los demás
Y eso es la Iglesia visible, la vida de los creyentes verdaderos que se expresa. Y esos creyentes verdaderos se expresan de modo diverso y no pasa nada. Por lo tanto, la Iglesia no puede ser medida por la forma externa, porque puede variar, y eso ocurre. Y ese es el problema en las iglesias del Nuevo Testamento, que había algunos que decían, no, la forma externa, la forma normal de vivir, tiene que adecuarse a la ritualidad judía, incluso circuncidando a los varones. Y Pablo dirá, no, eso es negar la cruz de Cristo. Pero eso era un problema. Pero ese problema luego se puede ver en otros momentos de la historia. Y eso es lo que iremos viendo nosotros aquí. La realidad de la Iglesia y cómo esa Iglesia funciona en distintos lugares. Y en este caso, pues nos encontramos con algo que tiene una relevancia especial. No es la única, porque luego el caso de otras iglesias también aparecen un poco así, ¿no? Había un matrimonio que ambos, la mujer y el marido, enseñaban, tenemos ese dato, y era un matrimonio. Juan nos habla de una iglesia amada, que por muchas vueltas que se le dé, era una iglesia que estaba en la casa de una señora, y que la señora pues era la que tenía la organización visible, externa, de ese grupo, porque se reunían en su casa, posiblemente eran muchas mujeres, o yo qué sé, pero lo cierto es que se dice, y se dice de manera natural. Oye, que hay una iglesia en tu casa, y ahí hay pues una condición externa válida, porque si nosotros vamos a un pueblo, incluso hoy, y hay allí un grupo de cristianos que se reúnen en la casa de la señora Matilde, o yo qué sé, por poner un nombre, pues nosotros decimos la iglesia de tal pueblo de la señora Matilde, o que se reúne en su casa. ¿Y eso qué pasa? ¿Que es malo? ¿Eso qué es feminismo? ¿Eso qué es? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Y en esa normalidad pues estaba el bien hacer de aquella señora que dice Juan, pero estaba el mal hacer de aquel sujeto llamado Diótrefes, donde ya vemos que en la expresión externa, en la vida de la iglesia donde estaba aquel Diótrefes, pues resulta que él mandaba y que él era uno que decidía caprichosamente a quién había que recibir y a quién no. ¿Y eso cuándo? Pues en la época apostólica. De tal manera que ahí podemos ver ya cómo funciona el asunto. Hay una iglesia redimida, salva, que vive su circunstancia. Y en esa vida se mezclan cosas que ya no son salvas, que ya no son de Dios. Se mezclan falsos hermanos, falsos maestros, que ya hemos hablado de ello. ¿Dónde van a estar los falsos maestros? Pues en esas comunidades. Y llega el momento en el que uno puede decir, oye, que en esta comunidad no es que haya uno o dos, sino que la mayoría son falsos y hay uno o dos verdaderos creyentes que viven en medio de todo eso. Bueno, pues aquí tenemos el nacimiento de la primera iglesia en Europa, porque esto es otro detalle, ¿eh? Parece que como los nombres son así un poco raros para nosotros, pues no se le da el relieve debido, pero bueno, después del Concilio de Jerusalén, Pablo de nuevo, habiendo dejado a Bernabé, no llegando a un acuerdo con Bernabé, pero no pasa nada. El desacuerdo con su compañero no es un desacuerdo que rompa la iglesia, de hecho no se rompe. No es lo mismo que el desacuerdo que puede tener Pablo con Pedro en Antioquía por lo que hacía Pedro, que por cierto luego también el Bernabé ese está con Pedro, haciendo lo mismo. No es ese mismo desacuerdo. Ahí era porque uno pensaba llevar a un colaborador y otro no. No pasa nada. Hay libertad.
bueno, pues se fueron cada uno por su sitio y no pasa nada. No es un rompimiento de la Iglesia, pero lo que pasa en Antioquía cuando Pedro está actuando de una manera inadecuada, eso sí rompía la Iglesia verdadera. Y al romperse la Iglesia verdadera se rompe la externa también, cuidado, y eso lo iremos viendo. Pero allí el problema era esencial, mientras que en otros sitios son simplemente de costumbres o de gustos. Y para eso, pues cada uno que tenga el suyo. Ahí no pasa nada, uno puede tener el gusto de ir vestido de negro y otro vestido de rosa, yo qué sé. Pero la idea era que cada uno tenía que ir evangelizando, saliendo a los campos, a las ciudades, y eso es ya también un dato. Oye, vemos a una iglesia en la que hay algunas personas que tienen esa misión, que van tampoco muy organizados, porque cada uno luego va buscando su vida como mejor puede, en una ciudad, en otra, planifican un poco, pero no hay un organigrama, no hay una directriz. Y eso protegido, amparado por las iglesias locales. Pues mira, y vemos algo relevante, las iglesias locales que están tranquilitas, que viven en su sitio, que están asentadas, pues también colaboran, asumen el hecho de que tiene que haber predicadores ambulantes, de alguna manera, que vayan por otro sitio para anunciar el Evangelio. Los que para eso son llamados. Y en este caso Pablo es el principal, ¿no? Porque es el que más iglesias ha fundado en un sentido. Bueno, pues eso ocurre. ¿Y el plan de ellos cuál es? Pues lo que fue al principio y lo que siguió siendo durante siglos, el espacio que hoy es Oriente Medio. O sea, lo que hoy es Oriente Medio, que lo vemos ahí con los musulmanes, con las broncas, con las guerras, etcétera, eso era el terreno o el ámbito donde la Iglesia se desarrolla. Ahí están las grandes iglesias. Por ejemplo, la de Antioquía, que ya en el Nuevo Testamento es la que envía a Pablo y a otros. Esa es la zona donde el cristianismo se asienta y va creciendo. En Europa, nuestra gloriosa Europa, ni siquiera el Evangelio había llegado. Y estamos ya, bueno, un par de décadas después, más o menos, ¿no?, de la muerte de Cristo. O sea que el Espíritu Santo ha venido a la Iglesia y fíjate tú, los frutos de la redención estaban previstos, destinados, porque así es, claro, en una zona que hoy, fijaos cómo está la zona. Y ese era el plan, vamos a tirar por aquí. Y se nos dice la lectura que antes se hizo. Y el Espíritu Santo no quiso eso. ¿Cómo hacía el Espíritu Santo para que ellos lo entendieran? Ni se nos ocurre investigar. Oye, que tenían claro que por allí no. Vamos por allí no. Y entonces tienen la visión, en este caso Pablo, de un varón macedonio, porque eso se sabía, vestían de una manera, tenía un lenguaje determinado, que les pide que vayan a ayudarlos. Y entonces, clarísimo, eso fue una indicación de que tenían que ir allí a llevar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. ¿Qué decimos a eso? Pues que el Señor está gobernándolo todo, pero que eso no quita que Pablo pretenda ir a un sitio o a otro, que no quita la iniciativa, que no quita la voluntad de trabajar y la responsabilidad de hacerlo. Porque así como Pablo, cuando fue frenado por el Espíritu de ir a un sitio, es frenado y él lo asume y luego quiere ir para otro y también es frenado, ahora resulta que en este momento entiende que ahí no hay freno ninguno. Podría haberlo pensado, podría haber dicho, bueno, ¿y qué hago yo ahí, en ese sitio? Si es un sitio donde ni siquiera en muchos lugares había muchas comunidades judías, ¿cómo empiezo yo ahí a evangelizar? No se plantea nada, obedece. Me han llamado para allá voy yo. Y efectivamente, ya llegan a Europa. Y en ese llegar a Europa, pues, mira, topan con la ciudad de Filipos, que era una colonia, se dice. Ser una colonia, he dicho al principio,
era una cosa extraordinaria para una ciudad, para los ciudadanos de esa ciudad, no para cualquiera que pasara por allí, porque les otorgaba esa condición todos los derechos, todos los privilegios de la ciudadanía romana, que luego eso también se nota en el lenguaje que Pablo usa para referirse a la vida de los cristianos. No es un tema menor, pero en esta carta es donde se dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, ese elemento, el que se establezca que nosotros tenemos una ciudadanía que es muy buena si vives en Filipos, ¿vale? O eres romano, pero que al final de cuentas, oye, eso no tiene una validez permanente. Lo que importa es ser ciudadanos del cielo. Esto es una reflexión, que delante de ti, del Señor, se doblará toda rodilla. Eso es una expresión también muy política, porque eso se decía de los emperadores, ¿no? De todo el mundo allí rindiéndose, y que luego eso la Iglesia de Roma, por cierto, quiso recobrarlo, ponerlo como suyo, y lo que se decía del Imperio Romano lo requirió para ella. Y entonces el Papa, eso está escrito, en un momento determinado requirió que todos los reyes le besaran los pies y se inclinaran, y que ninguno lo podía juzgar, pero él podía juzgar a todos los reyes de la tierra. Eso está escrito y nunca se olvide. Ese es el famoso, los famosos puntos de un papa en un momento determinado, ¿no? Los dictatus papae, ¿no? Donde se dicen esas cosas, no es un tema menor. Esa es la Iglesia de Roma, lo bonito así por encima, cuidado que tiene ese trasfondo. Y sin eso la Iglesia de Roma no es la Iglesia de Roma, porque los papas podrán llevar o no esa triple corona, pero esa triple corona en su teología sigue existiendo. Y esas coronas significan dominio sobre las iglesias de la tierra, dominio sobre los reyes de la tierra, y la otra corona es dominio sobre el purgatorio, sobre el mundo que ellos han inventado por ahí. No es un tema menor. Pero este aspecto, pues aquí está. Y ahora Pablo ha pasado con sus compañeros que van para allá y entienden que aunque sea Pablo el que va mandando, los demás van muy contentos. Y lo primero que hacen allí, pues es ir a un sitio donde hacían la oración. ¿Cómo era eso? Yo qué sé. ¿Para qué vamos a investigar eso? Allí estaban porque se reunían, que eran judíos, porque el modelo es judío, claro. Pues mira, no tenían sinagoga y se reunían los judíos allí, unos cuantos. Y Pablo va allí al tiempo de la oración. Y esta Lidia, pues estaba cerca porque seguramente, claro, era una de las personas, no había muchos, pero había, que se acercaban al judaísmo. Esto eran gentiles que el judaísmo no lo veían mal. Esto ocurre, y había los que estaban al lado de los judíos, gentiles que veían lo que los judíos hacían en las sinagogas como algo bueno, y ellos estaban allí cercanos. No eran de la sinagoga, pero estaban con ellos. Estos temerosos de Dios, estos respetuosos, en fin, tienen nombres diversos. Pues Cornelio mismo, ¿no?, del que habla la Escritura, pues era uno de estos. Bueno, pues Lidia estaba allí, porque ella quería estar también, Y oye, pues fíjate lo que ahora tenemos ahí, nosotros que ya conocemos cómo el Señor ha actuado, resulta que Lidia tenía que recibir el Evangelio. Y ese varón macedonio que pide que vengas a ayudarnos es el modelo de todos los redimidos de Europa que dicen, oye, veniste ya para acá que nos llega el tiempo, que tenemos que recibir la palabra. Y Lidia recibe esa palabra, escuchó y su corazón fue abierto, esa palabra llegó a su corazón.
Y luego, pues ella y su casa se bautizan. Esto se dice de una manera muy resumida, ¿eh? Lo mismo que luego con el carcelero. ¿Cómo ocurrió eso? Pues tampoco sabemos, no nos interesa mucho. Pero el modelo y la estructura era semejante a cómo se hacía en el pueblo judío, evidentemente. O sea que si había un niño ahí, a ese lo bautizaron seguro, ¿eh? Pero lo fundamental es, y además Lucas lo comenta, ¿no? Oye, esta señora, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, era una empresaria, de un cierto nivel, seguro, ¿eh? Y eso de recibirlos en su casa indica que ella tenía allí una buena casa, ¿eh?, para recibirlos. O sea, que era una señora empresaria. No era una mantera, vaya, era una empresaria. Pero tenía un carácter, ¿eh?, porque dice, oye, nos obligó. Primero dice, oye, si habéis visto que yo sea fiel, venid a mi casa. Y nos obligó. O sea que esta empresaria funcionaba, ¿eh?, sabía vender el producto. Y bueno, y allí están el apóstol y sus colaboradores muy contentos en casa de Lidia. La primera iglesia en Europa es en la casa de una mujer. En la casa de una mujer. Ella era de la ciudad de Tiatira. Se nos dice, cualquiera puede de inmediato irse a la iglesia de Tiatira, de las que aparecen en el libro del Apocalipsis, y notar que allí también había otra mujer. En Tiatira había una mujer peculiar, todo lo contrario de Lidia, la Jezabel, que se decía profetisa y que llevaba al pecado a su pueblo, a fornicar. Seguramente era un modo de explicar las costumbres del entorno pagano que como ciudadanos o como trabajadores tenían que practicar algunos ritos, los que fueran, algunos eran verdaderamente sexuales. Pero aquí está Jezabel. O sea, tenemos una iglesia en Tiatira, que ya es una iglesia, en la que hay una mujer rechazable y se decía profetisa. Sí. Y la que dice Juan, aquella mujer amada que tenía en su casa la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Que también la ponemos como Jezabel? No, porque aquella funcionaba muy bien. ¿Y Lidia? ¿Qué ha hecho Lidia? Pues ha hecho algo que es lo que comentamos, que ha creído y ahora vive su fe. ¿Y es una mujer? ¿O es que una mujer no puede vivir su fe? Y si ella tiene su casa, pues funciona con su casa. Se ha bautizado, los que estén allí, ha invitado a Pablo a que se queden. Y ese es el nacimiento de la iglesia, primera iglesia en Europa. Y esto es relevante, porque luego cuando miramos la historia de la cristiandad, vemos cómo la mujer va funcionando en ella, hasta que deja de funcionar. Curioso. Y hay unos mecanismos interesantes, los iremos viendo, ¿eh? Si Dios quiere, miraremos también esas cuestiones. Pero no puedo dejar de acordarme, y ya vamos acabando, porque es verdad que procuraré que los sermones no sean de una hora. Bueno, a lo mejor de 55 minutos, pero bueno, que no sean una hora, ¿no? Los achicaré un poquito. Si Dios quiere, que normalmente a veces eso es lo que pretendo y luego al final se alarga mucho el tema. Yo nunca miro el reloj, por cierto. Alguna vez lo miro cuando estoy allí, pero desde aquí no lo miro. Y lo que quería comentar, a ver, porque al pensar en Lidia, pues no sé cómo mi mente se fue a un sermón, bueno, a unas frases, es más que un sermón, porque se pusieron como resumen en algún vídeo. Yo eso lo vi en algún vídeo que alguien puso en algún lugar, de este pastor famoso, el Sugelen que nunca me acuerdo del nombre exacto cómo es. Bueno, pues ese hombre habla de que cuidado, fíjate, la primera pastora, lo que hizo Eva. Hijo, no era la primera pastora, simplemente era la mujer con todos los elementos de honra que Dios le había dado a Adán. Y Adán y Eva pues estaban juntitos,
Eran una sola carne para lo bueno y para lo malo. No era la primera pastora, de una manera burlesca, ¿no? Que mira lo que hizo. Bueno, Adán tampoco fue un pastor muy santito, porque mira lo que hizo. Hijo, no me hagas metáforas de femenino masculino, porque eso mucho sentido no tiene. Porque Cristo también se entrega por su iglesia, limpia, y parece que limpia tanto al hombre como a la mujer, ¿no? A ver si vamos a pensar que la mujer tiene una salvación diferente. Pero él llega a decir una burrada enorme. Dice, la mujer, eso es muy típico, ¿no? Debe ser plataforma para el liderazgo del varón. Oye, qué bonito. Debe ser plataforma para el liderazgo del varón. Qué cosas, ¿eh? ¿Y Lidia qué es, hijo? Pues Lidia es una cristiana que hace lo que debe. Y aquella señora que tenía en su casa la iglesia donde se reunían, hacía lo que debe. Y a lo largo de la historia tú te puedes encontrar con muchas mujeres que hacen lo que deben. Y en este caso no deben ser plataforma de nadie, porque no están llamadas a eso. Hombre, no nos pasemos. Y esto es relevante, porque, a ver, eso quizás suene bien en algunos ambientes, que la mujer sea plataforma. Si eres una ayuda idónea, mujer, en algún caso más que plataformas tienes que ser una tabla o un tablón y darle con ese tablón a tu marido, en la cabeza, para que se espabile. Pensad un momento, circunstancias que han ocurrido aquí en nuestra propia iglesia. Una mujer que ayude a su marido, ¿no sería la mujer que le dé una bronca al marido por actuar como actúa? ¿Como pastor? ¿O tiene que ser la que sea una plataforma para ese pastorado? Cuidadito, ¿eh? Esa mujer fiel, si es una ayuda idónea, en vez de una plataforma, tiene que ser una tierra que se hunda, para que ese pastor insensato no siga haciendo insensateces. Si es una ayuda idónea. Si no lo es, porque sean iguales, eso es otro tema. Pero, oye, plataforma del marido, depende, rey mío, depende de lo que el marido esté haciendo. Una buena ayuda significará en algún momento que la mujer le mete una bronca al marido. Y eso no es pelearse, eso no es feminismo, eso es simplemente comunidad. O la buena mujer es la que soporta al falso maestro que destruya la iglesia y que sea plataforma para eso. Hombre, no. Una cosa es el respeto mutuo, el trabajo, la vocación, pero ahí está nuestra Lidia, que ha ido a escuchar, ha recibido la palabra y como cristiana, no como una tabla, como cristiana, responsable, ahora dice, oye, venid a mi casa. Y allí se bautiza su casa. Ella es la que inicia eso. Y allí luego se desarrolla una iglesia que es la que recibe la carta a los filipenses. Y que luego eso tiene en la historia también, porque también era común, las ciudades donde había habido una presencia apostólica, como Filipos y otros lugares, eran iglesias que presumían. Esto es asombroso, pero era así, presumían. Una iglesia que estuviera en un sitio donde allí no hubiera pasado un apóstol, era una iglesia, en fin, maluquilla. Pero donde hubiera estado un apóstol, aquellas iglesias presumían. Y Filipos presumió y durante una época tuvo allí una iglesia más o menos vigorosa. Luego se fue perdiendo eso hasta que se perdió totalmente. Se destruye la ciudad y la iglesia, quedan allí unos restitos. Pero una ciudad que no tuviera una presencia apostólica era un problema. Pasaba con Constantinopla, ¿no? Y luego, para solucionar eso, ¿qué hacían? Se llevaban reliquias. Reliquias de mártires, reliquias de apóstoles. Y este es ya un signo, porque eso no pasó tantos años para que ocurriera, un signo de cómo la iglesia externa se ha corrompido. Y hay una realidad donde una iglesia, para ser potente,
necesita tener la historia de que allí estuvo un apóstol o tener una reliquia importante, o varias o muchas reliquias. A ver, pues eso es una falacia. No hay ninguna mujer que levante la voz para decir que eso es una infamia. Pues si una mujer levanta la voz para decir que eso es una infamia, ¿qué hacemos con ella? ¿Le callamos la boca o le damos un aplauso? Pues habrá que darle un aplauso. Que también las iglesias tenían presencia, como a esa profetisa, hubo otras, la Jezabel en Tiatira. Pues si allí hay una mujer buena y adecuada, pues le metería una bronca a la profetisa, ¿no? O al profeta falso. Pero, hombre, decir que la mujer tiene la misión de ser una plataforma para el liderazgo del marido, párate ahí un poquito, porque depende de los liderazgos. Hombre, hay que tenerlos en cuenta. Y reitero, si hay una ayuda idónea, pues lo ideal es que esa ayuda es que le tape la boca al marido, que no siga hablando, que no siga funcionando, que no siga rompiendo cosas, que no siga corrompiendo. ¿O es que la mujer tiene que decir, no, como es el marido, que siga, que corrompa? Hombre, si eres creyente no puedes tolerar eso. Seas mujer, seas esclavo, seas libre, sea lo que sea. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Fijaos, a ver, por poner otra vez, no tenía previsto esto, pero bueno, este ejemplo que hemos vivido, no solo ya en el caso de la persona que era pastor, ¿no? Así oficial, la mujer, sino de otros también. Oye, que la felonía, la impiedad del marido, cuidado con que la mujer sea una plataforma para eso. Cuidado, muchachita, que también, si al marido hay que decirle sinvergonzón, a la plataforma que le diremos, pues, sinvergonzona o no. O a la mujer no se le puede decir sinvergonzona. Pues sí, también. Y si eres una buena ayuda, procura impedir eso. Procura incluso pedir ayuda para que eso no siga produciéndose. Hombre, o es que la plataforma de un marido que se está metiendo en la droga, la plataforma es llevarle la papelina. No es pedir ayuda, no es impedir el declive del marido, incluso pidiendo ayuda. Bueno, pues en este caso, ¿por qué en la cristiandad evangélica la mujer fiel es la que soporta que el marido sea un sinvergonzón o un falso profeta o un falso maestro que esté actuando inadecuadamente y que eso sea lo ejemplar? Y que si protesta ya es una feminista. Hombre, no, cuidado con eso. Y en este contexto, a ver, las mujeres de Irlanda, de una iglesia que conocemos en general, ¿deberían haber actuado o ellas no tienen que actuar? Porque nosotros ahora sabemos que el pastor que enviaron para afuera no lo querían dentro ni vivo ni muerto. Es decir, las iglesias de Irlanda no lo querían. Amigos míos. ¿Y para enviarlo como misionero sí? No hay ninguna mujer en esas iglesias de Irlanda que digan, muchachos, estáis haciendo una impiedad. ¿Cómo vais a mandar y vais a apoyar a una persona que no queréis como pastor en vuestras iglesias? Esto es lo que ocurre, Esta es la verdad. Cuidado, con más intensidad o menos. Pero esto es lo fundamental. ¿Y cómo no puedes acudir ahora, y termino, a nuestro buen apóstol Pablo cuando es enviado por las iglesias? ¿A él no lo querían en las iglesias que lo envían? Están diciendo, a este aquí de pastor no. ¿Por qué no? Porque nos han advertido, los que están aquí nos han advertido que a este aquí no. Vamos a mandarlo, que evangelice a otras ciudades y que levante iglesias. Oye, ante una situación así no hay ninguna mujer que en vez de ser plataforma le tire un plato a alguien y que diga, ¿qué pasa aquí? Oye, ¿eso lo rechazaríamos o diríamos, qué mujeres más fieles? Qué buena iglesia, porque al final no diríamos qué buenas mujeres, qué buena iglesia, la que tiene mujeres
hijas de Dios, portadoras del Espíritu Santo, que también ayudan a la Iglesia porque son parte de la Iglesia. Y su deber es su deber, pero su deber no es callar ante la infamia o ocultar las obras infructuosas de las tinieblas, sino manifestarlas, o la mujer no debe manifestarlas. Y esto es un ejemplo que a nosotros nos ha venido casi a la mano. Oye, que tú no quieres a esa persona en tus iglesias y lo envías a otro lugar para que levante iglesias. ¿Cómo digo? Sinvergonzones, que ahora nos enteramos, pero ¿qué habíais pensado de esta iglesia de Sevilla? Oye, que eso tiene migas, ¿eh? Oye, quedaos con él, hijo, no nos engañéis. Fuimos un poco tontos también, y en mi caso, porque asumes que iglesias serias así de muchos años, pues, oye, actuarán de otra manera. Pero ahora sabemos, y es una lección que también veremos en este contexto en otros domingos de la carta a los filipenses o de la iglesia de Filipos. Eso es interesante porque en poco tiempo se corrompen. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en medio de eso hay que seguir trabajando. Pero siempre podemos ser engañados. Así que ruego siempre para que tengáis esa finura de poder percibir, de poder ver. Oye, pero a ver cómo empezamos el año. Venid vosotros nosotros somos los presbiterianos, los que tenemos el orden. El orden presbiteriano es que tú mandes a un pastor a otro sitio porque en tus iglesias no quieres que esté, porque sabes que no va a funcionar o porque ya tienes advertencias, y tú lo envías a otro sitio y oras y pides la bendición. Miserablones, hombre. Y si hubiéramos tenido el aviso de una señora o de 2 o de 3 que hubieran dicho: hermanos de Sevilla, mis hermanos queridos, miembros del Espíritu en la comunión de los santos, estad al menos prevenidos. Porque estos que tanto saben de aquí, me parece que muy bien no lo están haciendo, porque os van a poner ahí a uno pidiendo la bendición con toda la parafernalia del mundo que ellos no quieren. ¿Cómo no lo voy a decir? ¿Qué lo tengo que decir? Grabadlo. Hijitos de la Ciere, que a nosotros no nos queréis, ¿verdad? Llevádselo. Nadie lo quiere. Ninguna iglesia. Oye, ¿por qué? ¿No hay ninguna mujer fiel ahí? ¿No hay ninguna mujer ayuda idónea que pueda levantar la voz y decir: oye, a los pastores, porque todos están casados, que le diga por la noche, antes de acostarse: mira, hijo, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo me pongo yo a orar de rodillas ahora, o cómo oren? Y pido la bendición del Señor. ¿Cómo vamos a ser bendecidos? Que mira la Jezabel, que instó al pecado. Cuidado, que era profetisa, pero que instaba al pecado, porque su conducta movía al pecado. ¿O no es pecado eso que acabo de decir? ¿Eso no es pecado? ¿Eso no es pecado? Vaya, hombre, pues sí es pecado, muy grave, para la iglesia, para los creyentes fieles y para la obra en general. Porque a los creyentes fieles no nos puede hacer un daño mortal, evidentemente, pero a la obra y a lo que es la expresión externa, pues, hombre, un buen testimonio evidentemente no queda. Y cuidado, buenas colaboradoras, mujeres fieles, advertid lo que se le dice a aquella Jezabel: tendréis su casa, ellas, los que están con ella, tendréis una grave ruina. Por lo tanto, ¿la ayuda idónea es la que arruina al marido? ¿O la que ante la ruina que se percibe claramente le dice al marido: hijo, no tires por ahí? Pudiendo hacer lo que pueda, porque luego lo mismo el marido sigue. No nos olvidemos de Lidia.
No nos olvidemos de estas mujeres fieles que al convertirse han vivido su fe, y su fe no es ser plataforma de nadie, sino colaboradores, un solo cuerpo. Oye, que tiene guasa el asunto, un solo cuerpo, una sola carne. Pero hijo, que una parte del cuerpo es una plataforma, tú que has puesto a la mujer como un zapato, con más o menos plataforma, donde tú subirte, esto es una locura, ¿eh? Pues esa es la sana doctrina que hoy se enseña en muchas iglesias. Y nosotros, siguiendo el ejemplo de Pablo, pues fíjate tú, seguiremos hablando, seguiremos alegrándonos con los creyentes, gozándonos en la comunión de los santos, pero en la comunión de los santos, no en la desvergüenza, en la fidelidad de la Iglesia, no en la apostasía. Y así vamos a seguir. Y este seguir nos traerá muchas complicaciones, seguramente, las que vengan. Y así está escrito: por muchas complicaciones llegaréis, viviréis, funcionaréis en el reino de Dios. Amén.